La primera de Samuel, capítulo 13 y el verso 12. Antes de leer nuestro texto, creo que desde el principio Dios ha tenido un deseo con la creación más especial que Él hizo en esa semana de creación, que viene siendo nosotros, ¿verdad? Y el deseo de Dios se llega a revelar a través de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dios desea que cada uno de nosotros llegue a desarrollar un espíritu de obediencia hacia Él. Ese es el deseo más grande de Dios. E incluso Dios mismo nos ayuda con nosotros desarrollar este espíritu de obediencia con darnos instrucciones o mandamientos claros, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros ser obedientes. Nada de lo que nos revela Dios en realidad es imposible de cumplir. Podemos comenzar desde en el huerto en Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva una simple instrucción: no comas. No comas. Era una instrucción clara y Dios nos ayuda con darnos mandamientos e instrucciones claras. Simplemente no comas. No hay nada difícil de entender en cuanto a eso. Pero cuando llegamos a mirar ahí en 1 Samuel capítulo 13 y el verso 12, dice la palabra de Dios: entonces pensé, dijo Saúl, los filisteos descenderán ahora al Gilgal contra mí y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto. Esta frase que Saúl pronunció en este verso, entonces pensé, llega a revelar uno de los mayores peligros y problemas espirituales dentro del ser humano. Y simplemente es confiar más en mi propio razonamiento que en la instrucción clara y directa de Dios. Cuando llegamos a sustituir la voz de Dios y sus mandamientos con nuestra propia lógica, simplemente abrimos la puerta a la desobediencia, lo cual nos destruye a nosotros desde adentro hacia afuera y destruye la relación más importante que debemos nosotros procurar tener. Y esa es la relación con nuestro Creador. Y esto es exactamente lo que llegamos a ver en la vida del primer rey de Israel, en la vida de Saúl. Y creo que por esta razón es muy importante y necesario llegar a ver las consecuencias o los peligros de la desobediencia. Y mirar cómo la desobediencia verdaderamente llegó a destruir un rey que podemos decir en su inicio comenzó bien. Pero cuando él comenzó a pensar, a razonar con un razonamiento humano, él comenzó a equivocarse grandemente y destruyó la relación más importante, la relación con Dios. Y podemos ver a través de su ejemplo cómo también la desobediencia llega a destruir nuestras vidas también. Primeramente, quiero que llegamos a entender es que la obediencia simplemente no es imposible. La obediencia no es imposible. Como dije, Dios no nos da mandamientos que no podamos nosotros cumplir. En cuanto a Saúl, Dios le dio un mandamiento bien claro. Y llegamos a mirar en 1 Samuel capítulo 10 y el verso 8 dice: después descenderás antes que yo a Gilgal. Y he aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocausto. Está hablando Samuel con Saúl. Y sacrificios de paz. Pero noten, la instrucción fue bien clara. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer.
espera. Espera. Esto era todo lo que tenía que hacer Saúl. Esperar. No era una instrucción complicada. No era nada complicado en cuanto a esto. No era imposible lograr a simplemente esperar a Samuel, que él llegue. Y creo que cuando nosotros llegamos a mirar en el Nuevo Testamento también, las cosas no cambian. La primera carta de Juan, capítulo 5 y el verso 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, sus instrucciones, ¿verdad? Y note lo que dice Juan. Y sus mandamientos no son gravosos. Hay otras versiones que nos dicen más claro, como la traducción lenguaje actual, dice, nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Es difícil obedecer? Dice la traducción del lenguaje actual, dice, y obedecerlos no es difícil. Note lo que dice también la traducción nueva traducción viviente. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La misma idea se está transmitiendo. ¿Qué difícil era para Saúl esperar a Samuel? No era difícil esa instrucción. Cuando nosotros venimos aquí y comenzamos a adorar a Dios, qué difícil es nosotros participar de la Santa Cena. ¿Qué tan difícil es eso? ¿No requiere esfuerzo? ¿No tenemos que pelear una gran batalla? ¿Qué tan difícil es sentarnos y escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto? O participar de la ofrenda para los santos. Y otras cosas, como cantar también a Dios. No son cosas imposibles en hacer. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? O en otras palabras, ¿dónde está la dificultad con guardar los mandamientos de Dios? ¿Dónde estaba la dificultad para Saúl de simplemente esperar? Y déjeme decirles que muchas veces la dificultad que se enfrentó Saúl llega a ser también nuestras dificultades también al obedecer algo sencillo de parte de Dios. Y me decirles que primeramente la dificultad no estuvo en el mandamiento, en la instrucción a él, sino en las circunstancias que giraba alrededor de él. Y él simplemente ceder a esas circunstancias. Noten lo que dice el capítulo 13 de 1 Samuel, capítulo 13, verso 11. Dice, y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl respondió, cuando vi que el pueblo me dispersaba y que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas. Él llegó a pensar más en las circunstancias y la situación en que se encontraba en vez de simplemente esperar y cumplir y ser obediente. Lo que llegó a ver Saúl era que él vio el enemigo movilizándose con un gran ejército y ellos estaban listos para atacar. Eso es lo que vio Saúl. No solamente eso, cuando todo el pueblo miró la gran cantidad de ejército que juntaron los filisteos, ¿qué es lo que sucedió con el mismo pueblo, con Israel? Se comenzaron a esconder. Y se relata que se escondieron incluso en cuevas, en grietas y en todos los lugares que pudieron encontrar. Y como un rey
¿Qué es lo que está pensando un rey en esos momentos? El pueblo se me está escondiendo. ¿Dónde está mi ejército que va a pelear en contra de ese enemigo? Y no solamente eso, Samuel se estaba tardando. ¿Qué es lo que pensaba Saúl? Estaba poniendo más atención a la situación externa en vez de pensar en cumplir con el mandamiento. Los mandamientos de Dios no son difíciles de obedecer. No lo son. Nosotros los convertimos en algo difícil cuando prestamos más atención a cosas que giran a nuestro alrededor, en vez de enfocarnos en lo que Dios nos está pidiendo. Y estas presiones externas comenzaron a manipular la mente de Saúl de tal manera que lo llevó a rechazar la autoridad de Dios. Podemos ponerlo en palabras simples, eso es lo que él hizo. Rechazó la autoridad de Dios. Y él lo sustituyó con su propio razonamiento. Dijo a Saúl, entonces pensé, mi razonamiento era mucho mejor que esperar en Samuel. Pero en realidad nada de eso justificaba su desobediencia. Dios todavía quería que él esperaba a Samuel. Ese era precisamente el momento perfecto. Era el momento perfecto que Saúl podía haber demostrado su confianza total en Dios. Un escenario perfecto para eso. Depositar toda su confianza en Dios, porque el enemigo pudo haber sido un enemigo numeroso, porque lo relata que era un gran ejército de los filisteos. Pero Dios es más fuerte, más poderoso incluso que los enemigos más grandes que podemos tener. Aunque muchos le entraron el temor, yo me voy a sostener en mi lugar porque yo tengo a Dios a mi lado. Pudo haber sido Saúl en ese momento, pero no lo fue. Era el momento ideal para que Saúl simplemente obedeciera a Dios y demostrarle a todo el pueblo de Israel que incluso los reyes no son más grandes que el Creador. Que incluso él como rey tiene que doblar la rodilla a su Creador. Qué gran ejemplo pudo haber sido esto si Saúl hubiera obedecido a Dios en esos momentos. Para toda la nación de Israel. Yo como rey, doblando la rodilla, no se muevan de su lugar. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Hubieran sido diferentes las cosas. No solamente eso. Nota lo que dice ahí en Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16. En Lucas 16 y el verso 10. Nota lo que dice Lucas 16 y el verso 10. Dice la palabra de Dios, dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Ese era el momento perfecto para demostrar su fidelidad a Dios con simplemente obedecer una instrucción sencilla y pequeña. Espera.
que iba a manifestar un espíritu que iba a estar dispuesto a obedecer a Dios incluso en los momentos más grandes en su vida. Sin embargo, él fue infiel en lo poco, lo cual demuestra lo que iba a suceder más adelante. No iba a ser fiel en lo más grande. La obediencia a Dios siempre será posible cuando confiamos más en su palabra que en mis circunstancias. Cuando nos sentimos presionados, no tomemos decisiones rápidas. La presión nunca justifica desobedecer la palabra de Dios. Cuando nos sentimos presionados, muchas veces vamos a tomar decisiones extremadamente equivocadas, que incluso nos llevan a desobedecer a Dios, pero eso no nos va a justificar delante de Dios. Dios nunca hace imposible la obediencia. Es nuestro corazón que lo llega a complicar. No tiene nada que ver con Dios. Somos nosotros que lo complicamos. Llegamos a mirar más peligro que se llega a enfrentar Saúl con su desobediencia, porque eso llega a demostrar un efecto dominó en la vida de él. La desobediencia casi nunca se queda sola, porque produce una cadena más desobediencia en la vida de cada persona. Saúl es un ejemplo perfecto en cuanto a esto. Noten otra vez. Entonces pensé, ¿verdad? Dijo Saúl. Cuando Samuel confrontó a Saúl, él respondió esto. Y entonces pensé significa que simplemente yo tomé mi propia decisión. Esa es la versión internacional López. O podemos decir, entonces pensé simplemente significa mi lógica reemplazó la instrucción de Dios. O hice lo que me pareció mejor bajo las circunstancias que me encontraba. Cada una de esas cosas es lo que está dando a entender aquí Saúl con decir, entonces pensé. Ahora, aunque Saúl intentó justificar su desobediencia, no había ninguna razón válida para ser desobediente. Porque noten lo que dice Samuel en el verso 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, has actuado torpemente, dijo Samuel. Y dice, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Incluso con las circunstancias y incluso con él pensando en su razonamiento. Y yo hice lo que pude hacer según las circunstancias. Saúl no se podía justificar de su desobediencia. Y Samuel le dijo claramente, has actuado torpemente y te equivocaste. Déjenme decirles algo. Hermanos, en ocasiones es mejor no pensar. En ocasiones es mejor no pensar. Simplemente obedecer a Dios es suficiente. No pienses, porque ya cuando comenzamos a pensar, vamos a equivocarnos como Saúl. Es mejor no pensar. Simplemente obedecer. El problema con la desobediencia es que casi nunca actúa una vez solamente. No es un acto único la desobediencia. Se llega a convertir en un patrón después. Es un efecto dominó. Porque si vamos a la primera de Samuel en el capítulo 15,
Si brincamos 2 capítulos más adelante, ¿qué es lo que llega a suceder? Años después, llegamos a mirar la misma cosa estar sucediendo. En el verso 1 al 3 dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para ungirte como rey de su pueblo de Israel. Escucha pues, noten, escucha pues las palabras de Jehová. Eso nos está dando a entender que instrucciones vienen, mandamientos vienen. ¿Difíciles? No. Son posibles de obedecer. Ya miramos eso. Verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escucha lo que te va a decir Saúl. Dice, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, porque se ha opuesto en el camino cuando subía de Egipto. Dice verso 3, ve ahora y ataca a Amalek, destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdones la vida, mata a los hombres y las mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. Una instrucción clara, ¿verdad? ¿Qué más quiere que le diga Samuel? La instrucción de Dios fue clara y directa. No se pudo haber equivocado a Saúl. Simplemente era destruye a Amalek y todo lo que le pertenece. Versos 7 y el 9, va Saúl y comienza a pelear contra Amalek. Y dice verso 7, y Saúl derrotó a los amalequitas, desde Ávila hasta las inmediaciones de Sur, al este de Egipto. Y dice verso 8, capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y destruyó a filo de espada todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag, a lo mejor de las ovejas y de las vacas y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir. Pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. Cuando hablamos de la obediencia, obediencia a medias no es obediencia. Sino Saúl, os está relatando el autor que sí hicieron parte de eso, pero no lo hicieron exactamente como Dios le había pedido. Destruye todo. Obedecer a medias no es obedecer. Saúl simplemente sigue con este efecto dominó que inició en el capítulo 13. Él abrió la puerta a la desobediencia y ahora no lo puede cerrar. Saúl desobedece nuevamente. Y miramos en el verso 19, Samuel llega a exponer su rebeldía. Verso 19, ¿por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? Sí, notan que Saúl pensaba que sí había hecho algo. Y incluso, mira, perdonamos todo eso porque te queremos ofrecer a ti sacrificios. Pero ¿eso era lo que Dios pidió? No era lo que Dios había pedido. Y Samuel le dice claramente, tú has desobedecido, no cumpliste con la instrucción de Dios, no cumpliste, no guardaste el mandamiento. Dice, ¿por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? 2 veces, en una diferente manera, está diciendo la misma cosa. No obedeciste la voz y luego hiciste lo malo delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, es que así funciona la desobediencia. Una vez que abrimos esa puerta, va a ser muy difícil de cerrarla. En lugar de preguntarnos, ¿qué tan grave es esta desobediencia? Si nos encontramos en esa situación como Saúl, en vez de preguntarnos qué tan grave es mi desobediencia, debemos preguntarnos a dónde me llevará esa decisión si continúo por ese camino.
Creo que sería más correcto. La desobediencia rara vez destruye de golpe. Es rara la vez que nos destruye por golpe. Así, lo hace paso por paso. Es algo progresivo. Una justificación pequeña hoy puede convertirse en un hábito mañana y una gran caída después. Eso es lo que sucedió con Saúl. Y eso puede suceder con nosotros. ¿Saben cómo es la mejor manera de romper este efecto dominó que abre la desobediencia en la vida de nosotros? Simplemente detener el primer dominó. Simplemente ser obedientes. La desobediencia siempre tiene un efecto dominó. Una mala decisión empuja a otra mala decisión y a otra y a otra. Hasta que estamos demasiado lejos para volver a Dios. Hermanos, así es como comienza la apostasía. Así es lo que sucede en la vida de muchos, como Judas también. Cuando vemos los peligros de la desobediencia, es imposible no hablar de los resultados o las consecuencias de ello. Saúl tenía una gran oportunidad como el primer rey del pueblo de Dios. Una gran oportunidad de llevar al pueblo de Dios a una grandeza extrema. Pero simplemente la desobediencia le costó. Llevó consigo un gran precio. Noten lo que dice en primera carta de Samuel, en el verso 13 y el 13 al 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué es lo que está pensando Saúl en esos momentos que Samuel le está diciendo estas cosas? Hubiera esperado. Quizás hubiera sido mejor si hubiera esperado. Pero noten lo que dice el verso 14, porque sigue adelante hablando. Dice, pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Así como tú desobedeciste, yo voy a buscar a alguien que sí tiene un corazón dispuesto a obedecer, que sí puede ser fiel en lo poco y luego demostrarlo también a través de lo más grande. Saúl aprendió esto a primera mano, que la desobediencia tiene un precio muy alto. Saúl iba a llegar a perder primeramente el favor de Dios o su relación con Dios, porque llegó el punto donde Dios lo abandonó. Ya no estaba con Saúl. Y eso lo atormentaba día y noche. Pero no solamente eso, él llegó a perder su reino por causa de su desobediencia. Y noten lo que dice. Años después, cuando Samuel confronta nuevamente la desobediencia de Saúl, lo deja bien en claro. Noten lo que dice el verso 22. 1 Samuel 15, 22 dice, entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Y es una pregunta que Samuel mismo le contesta. Para dejar todo en claro y no dejar ninguna equivocación.
en la mente de Saúl, que él se equivocó otra vez. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Lo deja en claro Samuel que lo que espera Dios no solamente de él como rey, sino también de nosotros, es que nosotros seamos obedientes, que tengamos un espíritu de obediencia hacia Él. Ahora, yo sé que quizás Dios hoy en día no nos va a quitar un reino terrenal porque no somos reyes aquí en la tierra. No nos quita esas cosas. Pero la desobediencia sí nos lleva a perder algo más valioso que ser un rey. La desobediencia tiene un precio, en mi opinión, aún más alto para nosotros. Noten lo que dice 2 Tesalonicenses, verso 8 y el 9. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Noten, ellos que no conocen a Dios, que no obedecen al Señor, dice, ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria de poder. ¿No suena eso como más grave que perder un reino aquí en la tierra? Estamos hablando de perder cualquier esperanza de tener una relación con Dios. Y perderlo eternamente. La desobediencia lleva consigo un gran precio que ninguno de nosotros estamos dispuestos a pagar. Nota lo que dice también en Hebreos capítulo 5 y el verso 8 y el 9. Aunque era hijo, aprendió, dice acerca de Jesús, el autor, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos. No para ahí el autor, para todos, ¿quién? Los que le obedecen. La salvación no va a ser para todas las personas. La salvación no es para todos. La salvación solamente es para los que obedecen a Dios. Entonces, ¿qué va a suceder con los que no? Una cosa es segura, no van a tener eterna salvación. Porque eso es solamente para aquellos que sí obedecen. Hermanos, amigos, no podemos subestimar el costo de la desobediencia. Siempre es más alto de lo que podamos imaginar. Es más alto. La desobediencia siempre produce pérdida, sea en esta vida. Pero déjenme decirles, produce una gran pérdida en la vida venidera. Es un costo demasiado alto. No debemos jugar con eso. Ya para finalizar nuestra lección en esta tarde, Dios no hace la obediencia difícil para nosotros. No lo es. La desobediencia se hace difícil
porque nosotros la complicamos. Cuando comenzamos a pensar, así como Saúl pensó, y dijo, entonces pensé. En ese momento Saúl dejó de confiar en las instrucciones de Dios y comenzó a confiar en su propio razonamiento. Y aquí está la verdad que necesitamos nosotros que reflexionar hoy en nuestras vidas. Una vez que nosotros abrimos la puerta a la desobediencia, va a ser difícil que nosotros volvamos a ser obedientes a Dios. Un poco de desobediencia aquí, un poco de desobediencia allá, está bien. No, no está bien. No está bien. Porque vamos a continuar haciendo o siendo desobedientes a Dios. Saúl abrió esta puerta con un solo pensamiento. Entonces pensé. Y terminó caminando por un camino que lo llevó a su perdición, a perderlo todo. No nos engañemos, las consecuencias de la desobediencia son más graves de lo que pensamos. Así como llegó Saúl a perderlo todo, nosotros también, si no somos obedientes, vamos a perderlo todo también. Recordemos lo que Samuel le dijo a Saúl. El obedecer es mejor que los sacrificios. Seamos obedientes a Dios. La obediencia no depende de lo que pensemos nosotros, sino de lo que Dios ha dicho. ¿Obedecerás a Dios? Si hay alguien entre nosotros que ha escuchado el Evangelio y aún no ha obedecido este mensaje de salvación, la instrucción de Dios es bien clara. ¿Tú tienes fe en Dios? Muy bien. Bien has hecho. Deposita tu fe en Él. Confía en Él. Esa misma fe te lleva a cambiar tu vida. Ya no vivir para ti mismo, sino vivir para Dios, cambiar esa mente. De tal manera que llegamos a nosotros a confesar nuestra alianza a Dios delante de los hombres. La confesión es mucho más que simplemente decir yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es demostrarles a todos que mi camino ha cambiado y mi lealtad está con Dios. Y dejarnos ser bautizados para recibir el perdón de nuestros pecados y unirnos con Dios, con Cristo, en esas aguas. No hay nada especial en la agua. Es porque nosotros tenemos fe y obedecemos las instrucciones de Dios, que Dios obra allí. No el que nos está bautizando. Y Dios te libra del pecado con la sangre de su amado Hijo. Si quieres vivir una vida de obediencia a Dios, puedes comenzar haciendo eso. Si quieres tomar esa decisión, hoy te invitamos que lo hagas mientras que entonamos este himno de invitación. Si hay alguien entre nosotros que no está bien con Dios, le invitamos que regrese a Él. Antes que tomemos un camino que nos va a llevar a una destrucción como lo hizo Saúl. Vamos a estar para entonar el himno de invitación.